Bienvenidos a Susurros Oscuros, el canal donde exploramos los rincones más tenebrosos y desconocidos del mundo de los videojuegos. Hoy, nos adentramos en una historia escalofriante que hará que incluso los más valientes sientan un escalofrío, recorriendo sus espinas, la terrorífica historia de Super Mario 64. Prepárense para sumergirse en un oscuro viaje a través de un palacio maldito, donde el mal acecha en cada rincón y las pesadillas cobran vida. Únanse a nosotros mientras descubrimos los secretos detrás del piano asesino y las terribles fuerzas que amenazan con devorar el mundo de Mario Bros. Con cada susurro oscuro, revelaremos la lucha épica de dos valientes amigos, Alex y Birdo, quienes se enfrentan a horrores inimaginables para salvar su mundo de la oscuridad y el terror. Descubrirán que, en medio de la desesperación y el miedo, la amistad y la valentía pueden ser su única esperanza. Así que apaguen las luces, suban el volumen y prepárense para adentrarse en un mundo donde el miedo y el suspenso son protagonistas. No olviden suscribirse a nuestro canal, Susurros Oscuros, y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras historias terroríficas. ¿Están listos para enfrentar el miedo? Acompáñanos en esta escalofriante aventura en el mundo de Super Mario 64 y descubran si podrán resistir los terrores que los esperan en la oscuridad. En el vasto y misterioso mundo de los videojuegos, pocas leyendas se comparan con la oscuridad que envuelve al piano asesino de Super Mario 64 y la enigmática figura de Birdo, quien deambula por los confines de este universo digital, ocultando un secreto que podría cambiarlo todo. Nuestra historia comienza en un solitario y polvoriento palacio. Sus muros de ladrillo se alzaban sobre un cielo anaranjado y nublado que parecía cubrir todo con una siniestra manta de sombras. A medida que el personaje principal, un joven aventurero llamado Alex, se adentraba en el palacio, un silencio sepulcral y una bruma penetrante envolvían cada rincón. Las viejas y desgastadas alfombras, que alguna vez lucieron colores brillantes, ahora estaban apagadas y raídas. Los cuadros en las paredes mostraban rostros desdibujados, como si la vida que alguna vez los habitó se hubiera desvanecido en la nada. El objetivo de Alex no era del todo claro. Si bien ansiaba descubrir la verdad detrás de la leyenda del piano asesino y el enigma de Birdo, la duda y el miedo lo corroían por dentro. A pesar de ello, avanzaba con cautela, explorando cada rincón del palacio, sintiendo la pesada atmósfera en su nuca, como una presencia invisible que lo acechaba. Finalmente, Alex llegó a una habitación solitaria y silenciosa, cuyas paredes estaban cubiertas de espejos empañados y desconchados. En un rincón, bajo la tenue luz de una lámpara, descansaba un majestuoso piano de cola, de madera negra y teclas que parecían brillar bajo la luz mortecina. A medida que se acercaba, el joven aventurero sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Fue entonces cuando ocurrió el acontecimiento que marcaría un antes y un después en la vida de Alex. El piano cobró vida ante sus ojos, sus teclas se movían por sí solas, como si una fuerza invisible estuviera tocando un vals macabro. De pronto, el piano se abalanzó sobre él con una furia inusitada, sus cuerdas como afilados colmillos listos para devorar a su presa. Alex esquivó el ataque por poco, y comenzó a correr por su vida, mientras el piano asesino lo perseguía incansablemente, emitiendo un sonido gutural que resonaba en toda la habitación. Mientras huía, el joven aventurero tropezó con un objeto que yacía en el suelo. Era un diario antiguo y desgastado, que parecía haber sido escrito por alguien que conocía la verdad detrás de la leyenda del piano asesino y el enigma de Birdo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y el piano asesino cada vez más cerca, Alex se vio obligado a tomar una difícil decisión: arriesgarse a leer el diario en busca de respuestas, o continuar huyendo sin descubrir la verdad. Con una determinación feroz, optó por enfrentar sus miedos y buscar las respuestas que tanto ansiaba. Al abrir el diario, las palabras parecían danzar ante sus ojos, formando imágenes de terribles secretos y conspiraciones que se habían mantenido ocultas en el corazón del mundo, de Super Mario 64. La historia del piano asesino se remontaba a tiempos inmemoriales, cuando un oscuro hechicero había encerrado el alma de un demonio dentro del instrumento, condenándolo a vagar por el palacio en busca de víctimas.
pero también había más, mucho más. En las páginas del diario, Alex descubrió que el enigma de Birdo era en realidad una pieza clave en un rompecabezas mucho más grande. El personaje enigmático de Super Mario Bros. 2, diseñado como un personaje homosexual en Japón pero con voz de mujer en Estados Unidos, era conde un poderoso y antiguo artefacto, una piedra mística que tenía la capacidad de controlar el tiempo y el espacio. Birdo, sabiendo que el artefacto era demasiado poderoso para caer en manos equivocadas, se había ocultado en el mundo de Super Mario 64, protegiendo la piedra con su vida. Mientras Alex leía, la habitación comenzó a cambiar. Las sombras que antes se deslizaban por las paredes ahora cobraban vida, formando figuras grotescas y monstruosas que se abalanzaban sobre él. En cada esquina, los cuadros de rostros desdibujados dejaron escapar gritos desesperados y angustiosos, como si estuvieran tratando de advertirle de algún peligro inminente. El piano asesino, en su furiosa persecución, parecía más implacable que nunca, su sonido gutural llenando la habitación con una sensación de horror indescriptible. Pero Alex no dejó que el miedo lo dominara. Con la información del diario en mente, comprendió que la única forma de detener al piano asesino y desentrañar el misterio de Birdo era encontrar y controlar la piedra mística. A medida que el terror se apoderaba del palacio, Alex se adentró en las profundidades de este mundo macabro, enfrentándose a desafíos y enigmas que pondrían a prueba su ingenio y coraje. En su viaje, el joven aventurero encontró habitaciones plagadas de espinas venenosas y suelos que se desmoronaban bajo sus pies. Descubrió laberintos interminables, donde las paredes parecían moverse y cambiar constantemente, como si estuvieran vivas. También se topó con seres grotescos y aterradores, que emergían de las sombras para intentar devorarlo. A medida que avanzaba, Alex se adentró en la parte más oscura y retorcida del palacio, donde el ambiente se volvía más espeso y sofocante. En esa penumbra, encontró a Birdo, quien custodiaba la piedra mística en una cámara secreta. La criatura, que parecía estar atrapada entre dos mundos, miró a Alex con ojos llenos de tristeza y temor, como si supiera que el destino del universo de Super Mario dependía de su encuentro. Alex, comprendiendo que debía actuar con cuidado, se acercó a Birdo, quien lo observaba con recelo. Al hacer contacto visual con Birdo, una conexión inmediata se estableció entre ellos. De repente, imágenes de Birdo siendo perseguido, torturado y acosado por fuerzas oscuras invadieron la mente de Alex, haciéndole comprender el sufrimiento que este enigmático personaje había soportado durante tanto tiempo. Al mismo tiempo, Alex pudo sentir el poder latente de la piedra mística, cuya energía parecía resonar en el aire, haciendo que el ambiente se volviera aún más siniestro. Con un gesto de su mano, Birdo entregó la piedra mística a Alex, quien la sostuvo con temor y reverencia. Sin embargo, antes de que pudiera usarla, la cámara secreta comenzó a temblar, como si algo enorme y furioso se acercara. De la oscuridad, el piano asesino emergió, más grande y aterrador que nunca, con sus afilados colmillos relucientes bajo la luz mortecina. Alex, sabiendo que la única forma de salvar a Birdo y a sí mismo era utilizar el poder de la piedra mística, la sostuvo con firmeza en su mano temblorosa. El ambiente en la cámara secreta se volvió más denso, como si una fuerza invisible estuviera oprimiendo el aire a su alrededor. De repente, una voz susurrante y escalofriante comenzó a resonar en su mente, advirtiéndole sobre las consecuencias de liberar el poder de la piedra. Pero el joven aventurero no tenía otra opción, debía enfrentarse al terror que se avecinaba o sucumbir a él. Mientras el piano asesino avanzaba hacia Alex y Birdo, sus cuerdas se retorcían como serpientes, listas para atrapar a sus víctimas. El terror que emanaba del piano era tan intenso que parecía distorsionar la realidad misma. Los rostros desfigurados en los cuadros comenzaron a despegarse de sus lienzos, sus manos alargadas y esqueléticas extendiéndose hacia Alex y Birdo, mientras soltaban gemidos lastimeros y desesperados. Con un último aliento de valentía, Alex invocó el poder de la piedra mística, y el tiempo pareció detenerse a su alrededor. La piedra brilló intensamente, y una ola de energía pura envolvió al piano asesino, deteniéndolo en seco. Sin embargo,
el joven aventurero pronto descubrió que el poder de la piedra tenía un precio. La energía liberada por la piedra hizo que el palacio se convirtiera en un vórtice de oscuridad y terror. Las sombras que antes se limitaban a las paredes ahora cobraban vida, transformándose en grotescas criaturas que se arrastraban por el suelo y se deslizaban por el techo. El aire se volvió frío y húmedo, y un olor a muerte y descomposición impregnaba cada rincón de aquel lugar maldito. Alex y Birdo, aterrorizados, comenzaron a correr por los interminables corredores del palacio en descomposición, perseguidos por las abominaciones que surgían de las sombras. El joven aventurero se dio cuenta de que, aunque había detenido al piano asesino, había liberado algo mucho peor en su lugar, un mal ancestral e indescriptible que había permanecido latente, esperando el momento adecuado para desatar su furia. Mientras huían, las paredes del palacio parecían estrecharse, atrapándolos en un laberinto infernal de terror y desesperanza. En cada esquina, monstruosidades inimaginables los esperaban con fauces abiertas y garras afiladas, dispuestas a devorarlos. La voz susurrante que había advertido a Alex sobre el poder de la piedra mística se burlaba de él, riéndose de su desdicha y de su impotencia. Sin embargo, en medio de la oscuridad y el horror, Alex encontró la fuerza para seguir adelante, guiado por su deseo de proteger a Birdo y de poner fin al mal que había liberado. Juntos, lucharon contra las horribles criaturas que los acechaban en el palacio, utilizando la piedra mística no solo como arma, sino también como escudo contra las fuerzas del mal. La determinación de Alex y Birdo los llevó a enfrentar sus peores pesadillas, pero también les permitió descubrir un vínculo inquebrantable entre ellos. En la parte más profunda y oscura del palacio, Alex y Birdo encontraron la fuente del mal que había infestado aquel lugar, un ser antiguo y maligno, cuya presencia corrompía todo a su alrededor. La criatura, hecha de sombras y pesadillas, los miró con ojos vacíos y sin vida, susurrando palabras incomprensibles que parecían desgarrar el tejido mismo de la realidad. Con la piedra mística en mano, Alex se enfrentó a la abominación, decidido a poner fin a la pesadilla de una vez por todas. La batalla fue épica y aterradora, con Alex y Birdo esquivando los tentáculos de sombras de la criatura y repeliendo sus ataques con el poder de la piedra mística. Sin embargo, a medida que la lucha se prolongaba, la piedra comenzó a debilitarse, su luz parpadeante y mortecina, como si estuviera siendo consumida por la oscuridad. En un último y desesperado intento por detener al ser maligno, Alex y Birdo unieron sus fuerzas y concentraron toda la energía que les quedaba en la piedra mística. Un rayo de luz pura y brillante surgió de la piedra, atravesando el corazón de la criatura y haciéndola desintegrarse en un torbellino de sombras y susurros agonizantes. El palacio, liberado de la opresión del mal, comenzó a desmoronarse a su alrededor. Alex y Birdo, exhaustos pero victoriosos, corrieron por los corredores en ruinas, esquivando piedras y escombros mientras el mundo que una vez había sido su pesadilla se derrumbaba. Finalmente, escaparon del palacio justo antes de que se desplomara por completo, desapareciendo en una nube de polvo y escombros. A su alrededor, el mundo de Super Mario 64 parecía haber vuelto a la normalidad, como si la oscuridad y el terror que lo había invadido nunca hubieran existido. A pesar de la victoria, Alex y Birdo no podían olvidar el horror que habían enfrentado y las cicatrices que les había dejado en sus almas. La piedra mística, ahora apagada y sin vida, parecía un recordatorio de su terrible experiencia y de los sacrificios que habían hecho para salvar su mundo. Juntos, decidieron arrojar la piedra mística al abismo más profundo que pudieron encontrar, sellándola para siempre en las profundidades de la tierra, donde nadie más podría desatar su poder y las terribles consecuencias que lo acompañaban. Así concluye nuestra historia de terror en el mundo de Super Mario 64, una experiencia aterradora y desgarradora que puso a prueba la valentía y la fuerza de dos amigos que se enfrentaron a las fuerzas del mal y sobrevivieron para contarlo. Aunque el mundo de Super Mario 64 había sido liberado de la oscuridad que lo había consumido, Alex y Birdo no podían olvidar las pesadillas que habían vivido. Sin embargo, también habían aprendido el valor de la amistad y la importancia de enfrentar sus miedos juntos. Con el tiempo,
Las cicatrices en sus almas comenzaron a sanar, y el recuerdo de su terrible experiencia se desvaneció lentamente, convirtiéndose en una leyenda que se contaría en el mundo de Super Mario. Los habitantes del reino hablarían con asombro y temor de la historia de Alex y Birdo, quienes se enfrentaron a la encarnación del mal y prevalecieron, protegiendo su mundo de la oscuridad que amenazaba con devorarlo. A pesar de la sombra que había oscurecido sus vidas, Alex y Birdo encontraron consuelo y fortaleza en su amistad y en el conocimiento de que habían superado las pruebas más difíciles que la vida les había impuesto. Juntos, continuaron explorando y viviendo aventuras en el mundo de Super Mario, enfrentándose a nuevos desafíos y enigmas con la confianza y la determinación que habían adquirido a través de su terrible experiencia. Y aunque el piano asesino y las terribles criaturas que habían surgido de las sombras del palacio ya no existían, sus ecos seguían resonando en la memoria de aquellos que habían sido testigos de su terror. La historia de Alex y Birdo se convirtió en un recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros, el valor y la amistad pueden vencer el miedo y la desesperación. Así termina nuestra historia de terror en el mundo de Super Mario 64, una narración llena de suspenso, horror y valentía. A través de la oscuridad y la adversidad, Alex y Birdo aprendieron que la luz de la amistad y la fuerza del espíritu humano pueden vencer incluso al mal, más profundo y aterrador. Y aunque el recuerdo de su terrible experiencia nunca se desvanecería por completo, sabían que habían salido victoriosos y que ahora podrían enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara.